Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos del evento Marvel de 2008, me refiero a Secret Invasion. Pero antes de hablar de la historia tenemos que ponernos en contexto y conocer un poco del guionista, Brian Michael Bendis. Bendis es un escritor en el que actualmente muy pocas personas confían. Sus fallas y carencias son cada vez más evidentes y su nombre prácticamente es sinónimo de una historia que va a empezar bien, pero se va a caer, o ya de plano una historia con baja calidad, pero no siempre fue de esa manera. La carrera de Bendis y su bibliografía tienen muchas facetas que resultan interesantes de conocer y analizar, y en general nos permitirá entender por qué desde hace algunos años cada vez hace más trabajos pobres, mediocres o ya de plano malos. Para esto he dividido su trayectoria en 4 bloques. El primero va de 1991 al 2000 y se define de una forma muy sencilla: sus inicios en el cómic independiente y su ascenso al mainstream. Los primeros trabajos de Brian Michael Bendis los encontramos en Caliber Comics, y la primera cosa que podemos destacar es que en este bloque escribía y dibujaba a partes iguales. Una muestra de ello es su trabajo en el cómic Quivers, pero sería en 1994 en donde realmente mostraría su potencial, con la obra a.k.a. Goldfish. Esta es una historia de 5 one-shots en donde él escribe y dibuja, y básicamente es su primer muestra del terreno en el que se siente más cómodo y mejor se maneja: el género de crimen, policíaco e incluso noir. A.k.a. Goldfish es la obra más antigua que he leído de Bendis y es bastante buena, mostraba talento y se veía prometedor. De ahí siguió con su ascenso, pasando a la Image Comics de finales de los 90, en donde tiene una obra muy interesante llamada Torso. Esta es una historia completamente enfocada en el crimen, y aquí solo escribió. El arte fue hecho por Mark Andreyko. Este buen arranque hizo que su nombre comenzara a resonar, y eso lo llevó a formar parte del que podemos llamar Universo Spawn. Todd McFarlane lo hizo trabajar en la serie de Sam and Twitch, la cual dio buenos frutos, y después de eso, ya en el 2000, hizo algunos números de Hellspawn. Por ese punto Bendis ya se había hecho amigo de personas importantes, entre los que podemos destacar al artista David Mack, y es Mack el que prácticamente lo lleva a Marvel, para que pudiera hablar con Quesada y dar ideas para Marvel Knights. Quesada lo llevaría con Bill Gemas, y este lo pondría en el primer lugar de gran peso que tendría en la Casa de las Ideas, la línea Ultimate. Así cerramos el primer bloque de Bendis. Pasamos al segundo bloque, el cual podemos definir como su explosión de talento y su continuo ascenso en Marvel. Se desarrolla del 2000 al 2005, y así podemos empezar con una serie que originalmente fue publicada en Image, pero posteriormente pasó a Icon, y me refiero a Powers. Aquí Bendis mezcló sus géneros favoritos con el de superhéroes y consiguió una serie muy buena y especial, con varios elementos originales y cosas muy llamativas. Esta obra la ha mantenido por muchos años en distintos volúmenes, y en varios la calidad es muy buena, pero ya veremos qué le fue pasando con el tiempo. El trabajo de Bendis en Marvel comenzó en líneas alternas. En el universo Ultimate manejó por años y años Ultimate Spider-Man. En esta serie mostró cosas muy buenas, manejó bien el género, desarrolló bien al personaje, le dio una identidad, fue una versión muy especial del arácnido y un soplo de aire fresco para lo que venían haciendo con él. Esta serie junto a Powers es el trabajo más largo de Bendis, y de igual manera más adelante la volveremos a ver porque las cosas cambiaron. Otras cosas que hizo en este universo fueron en el 2001 Ultimate Team Up y en el 2003 una etapa en Ultimate X-Men. De ahí nos vamos al sello Marvel Knights y nos encontramos con uno de sus trabajos más destacados, el que es mi favorito, su etapa en Daredevil. Bendis manejó a este personaje de una manera muy buena, y creo que logró eso porque tuvo varios factores a favor. En primera, tenía libertad casi absoluta. En segunda, ese personaje se prestaba para que lo manejara en sus géneros favoritos, el noir, crimen y suspenso. Y en tercera, durante su etapa tuvo algunos descansos y no se extendió en demasía, duró lo que tenía que durar. Y por si esto no fuera suficiente, tuvo otro gran acierto en un sello más, la línea Max con su Alias. En Alias nos presentó una obra elaborada de gran manera, cosas muy originales para el género y Marvel, y de nuevo otros factores influyen en el talento de Bendis. Jessica Jones fue un personaje que pudo desarrollar en su terreno predilecto, y esa serie regular tuvo justo la duración perfecta. Y así, tras hacer cómics muy buenos y ganar algunos premios, Brian Michael Bendis se establece de lleno en el universo principal de Marvel, le dan una pequeña etapa en Avengers para de inmediato hacer el casi evento Avengers Disassembled. En ese momento Bendis comienza a resonar por todos lados para bien y para mal de forma masiva, y así casi de inmediato hace Secret War, una serie limitada que nos estaba dejando ver que Bendis se iba a apoderar de los Avengers por mucho tiempo. Y esta tercia de hitazos se cierra con House of M, el evento de 2005 que estableció un panorama fijo para los mutantes y que sirvió para que Marvel estableciera la estructura de trabajo que tiene hasta la fecha. Todos los años hay un evento más que cambian, entre comillas, el status quo, y como la mayoría de las series regulares están girando sobre ello, constantemente se ven alteradas. Y así termina este segundo bloque, con Bendis convertido en el arquitecto y títere de Marvel. Y podemos preguntarnos por qué llegó tan alto. La respuesta es una suma de distintas cosas. Era un autor que ya gozaba de buena reputación, una de sus cualidades principales es que sabía establecer premisas muy llamativas y desarrollarlas de buena manera durante un tiempo, y además era un guionista maleable. Marvel podía manejarlo a su antojo, con su aquel entonces nueva estructura. Y llegamos al tercer bloque, va del 2006 al 2013. Este ya presenta muchas historias de calidad más que discutible, y si bien desde su inicio Bendis tenía defectos y carencias, trataremos de descubrir por qué estas se maxificaron. Las series pilares del universo Marvel cada cierto tiempo van cambiando, pero por lo general son 4: Spider-Man, Avengers, X-Men y los Fantastic Four.
Del 2005 en adelante hubo cambios, y la que tomó mayor protagonismo fue Avengers, en todas sus variantes, así que Bendis cargó el hilo narrativo central con su serie New Avengers. En esta serie y sus derivados se veía prácticamente lo más importante del universo Marvel, se forjaban las bases de los eventos, y a algunos se les daba un ligero seguimiento de consecuencias. Civil War no está escrito por Bendis, pero se comenta que le dio ideas a Millar, y durante el evento su trabajo es importante. En World War Hulk tampoco estuvo presente, pero sus New Avengers tenían gran importancia y salió un derivado, Mighty Avengers. Bendis seguía en ascenso, aún iba a controlar más cosas, pero si analizamos ambas series, New Avengers y Mighty Avengers, nos encontraremos con que no son etapas memorables y tienen varios problemas. Uno de los más evidentes es que no había historias orgánicas porque todo el tiempo estaban evento tras evento. Otro es que Bendis comenzaba a alargarse demasiado. Había muchos números en los que no pasaba absolutamente nada. Y ahí se creó lo que podemos llamar el efecto Bendis, que es cuando lees número por número de una serie, y aunque ves diálogos, acciones y demás cosas, en general no pasa nada. Bendis simplemente planteaba premisas interesantes, las desarrollaba de forma mediocre o mala, y no sabía cómo darles final o tenía finales anticlimáticos. Además es bastante notorio que Bendis no maneja bien el género de superhéroes puro. Para poder desarrollarlo de buena manera necesita mezclarlo con otros elementos, y aún más notorio es que Bendis no sabe escribir a muchos personajes a la vez. Este defecto se debe a una de sus carencias principales como guionista. No es muy bueno estableciendo personajes diferentes y dándole su propia voz. Cuando tiene que manejar muchos personajes, se nota que prácticamente hablan igual. Entonces notamos que necesita centrarse en protagonistas. En general ya vimos cuáles eran los problemas de Bendis, tenía otros más, y también aún conservaba algunas virtudes. Pero en Marvel no se percataron de eso o no les importó, y le dieron más poder, más series y más trabajo. Probablemente esa es otra cosa que le afectó, ya que Bendis es un autor que la mayoría del tiempo tiene muchas series. Y bien dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Pasaremos a un periodo en el que su control de Marvel fue casi absoluto. Del 2008 al 2010 continuó manejando los hilos de los Vengadores e hizo dos eventos grandes y un acontecimiento importante. Primero el evento aquí presente, Secret Invasion. Este evento pretendía ser muy importante, afectar a la gran mayoría de las series y hacer un gran cambio para el universo Marvel. Se supone que Bendis lo estuvo desarrollando durante años, y mientras transcurrió el arco principal, sus series New Avengers y Mighty Avengers tuvieron importancia y muchos tie-ins. Del 2008 al 2009 sigue llevando la batuta y establece el Dark Reign, en donde la historia principal fue una nueva serie suya, Dark Avengers, y su control absoluto termina en el 2010 con el evento Siege. Este evento en cierta forma cerró muchas de las tramas que Bendis venía manejando durante varios años, algunas de buena manera pero muchas otras bastante mal. Pero pese a todo podemos decir que Bendis había terminado su etapa como el Golden Boy de la editorial. Sin embargo no lo soltaron y lo siguieron manteniendo en un puesto muy importante. En 2010 Marvel dio a conocer un grupo llamado Los Arquitectos, que era conformado por 5 guionistas importantes que iban a manejar su universo: Jason Aaron, Matt Fraction, Ed Brubaker, Jonathan Hickman y Brian Michael Bendis. Así, aprovechando el nuevo branding de la compañía, Heroic Age, Bendis continuó manejando a los Avengers, y esta etapa creo que es lo peor que hizo con esos personajes, ya que mantenía los mismos problemas ya mencionados, y además caía bastante en la monotonía y repetición. Pero no todo era completamente malo. Afortunadamente cada cierto tiempo Bendis hace una serie en Icon, y nos muestra que sigue teniendo ideas bastante decentes. Un ejemplo de esto es el cómic Scarlet. Seguimos avanzando en los años, el 2011 lo dedicó a sus Avengers, y llegó el 2012 con un evento muy ambicioso que reunía a los 5 arquitectos, Avengers vs X-Men. Este evento lucía interesante por las personas que estaban involucradas, pero por todos lados era evidente que solo era algo movido por la mercadotecnia. El evento en general fue bastante mediocre, pero sirvió para dos cosas: para desmantelar ese grupo de los 5 arquitectos, ya que poco a poco se fueron saliendo de Marvel, y para empezar oficialmente la época de temporadas que actualmente vivimos con Marvel Now. Y así parecía que Bendis por fin perdía poder, íbamos a ver a otros autores en primera plana, y él estaría en series apartadas que quizá le vendrían mejor. Por ejemplo, Moon Knight, un personaje que a todas luces quedaba muy bien para Bendis y en el que hizo un trabajo decente. Sin embargo, Marvel no lo dejó descansar y le dio el timón de una parte importante de la editorial que aún no había tocado: los mutantes, con la serie All New X-Men. Y aquí vemos, creo que a una mayor escala, que Bendis en efecto no sabe trabajar con cómics grupales, que su única virtud era establecer premisas llamativas y que cada vez sufría más de repetir cosas de otros autores o de sí mismo. Por ahí de 2012 podemos destacar otra historia que fue muy llamativa porque le dio un cierre simbólico a una de sus series más importantes. Me refiero a Daredevil End of Days, un trabajo interesante con buenos elementos que pudo haber llegado mucho más lejos. Podemos ver que aunque no regresó a su mejor nivel, había bastantes matices, pero lamentablemente Marvel lo volvió a poner en una posición importante, con uno de los eventos de 2013, Age of Ultron. Este es uno de los eventos más horribles y asquerosos que se han hecho, y aunque no toda la culpa es de Bendis, tiene una responsabilidad importante. Para cerrar este tercer bloque, rescataremos dos series que ya comenté brevemente, y Ultimate Spider-Man y Powers. Con la primera ya había avanzado bastante, ya había cerrado su etapa con Peter Parker, y había comenzado con un nuevo personaje, Miles Morales. Y aunque esa serie puedo decir en términos generales que se mantenía bien, mientras más años pasaban más defectos tenía. Y en Powers la cosa era más grave. Esta serie prácticamente no ha tenido un final y no se ve claro para dónde va. Y entramos al cuarto y último bloque, que va del 2013 a la actualidad. ¿Cómo puede ser definido? Con una sola palabra: decadencia.
Para empezar, Bendis siguió trabajando con mutantes, esta vez con un volumen más de Uncanny X-Men. Esa etapa en sí es bastante mala y olvidable, y además le dieron otro cómic de grupo, Guardians of the Galaxy. Creo que esa serie tuvo un objetivo muy claro, jalar lectores que venían de otro medio, y puede que mínimamente lo haya cumplido, pero en general es una serie infumable. Afortunadamente por unos años lo dejaron lejos de los eventos, aunque estuvo participando bastante en algunos como Secret Wars, y ahí nos encontraremos una miniserie horripilante llamada Ultimate End. En su momento no me pareció tan mala porque no tenía suficiente bagaje con el universo Ultimate, pero hoy en día puedo ver que es una cosa desastrosa. Bendis fue uno de los arquitectos principales de su universo y con esta miniserie prácticamente le dio en la madre. Así que ya saben, series que Bendis mantenga por mucho tiempo seguramente van a terminar mal. Y llegamos al All New All Different y nos encontramos que desgraciadamente Bendis se levanta de entre los muertos. Marvel decide darle un evento más, Civil War 2. El resultado está muy fresco y es más que evidente. No sé si es el peor evento, ese puesto se lo pelearía bastante a Age of Ultron, pero sí es el más estúpido. Y en cuanto a series regulares le dan un personaje que actualmente es muy importante, Invincible Iron Man. Esa serie empieza floja, se pone bien y termina mal. Y hoy en día con el Marvel Now 2.0, le dan a Bendis una serie refrito de un trabajo anterior. Afortunadamente esta vez se llama Jessica Jones. No he leído ningún número de esta serie, porque me da bastante miedo cómo le va a dar en la madre a ese personaje. Cómo seguramente tendrá premios atractivas pero no pasará nada, o simplemente cómo se va a limitar a repetir lo que ya hizo hace más de 10 años. Es cierto que ahí se puede expresar con los géneros que siente más cómodo, pero no tengo nada de confianza, ya es un autor muy viciado. Y así concluyo este largo espacio dedicado a Brian Michael Bendis. Ahora pasaremos de lleno a Secret Invasion. Este es un evento compuesto por 8 números, y lucía muy atractivo por dos razones. La primera es que se decía que había sido planeado durante mucho tiempo, por lo que debería estar muy bien llevado y perfectamente estructurado. Y la otra razón es que tenía una premisa muy interesante y atractiva. Las bases de la historia vienen en forma de retrocontinuidad del final de la guerra Kree-Skrull, ya que los Illuminati viajaron a la capital del Imperio Skrull para decirles que no iban a tolerar un ataque más a la Tierra. Esta misión no sale como era prevista y los Illuminati terminan capturados, y mientras están atrapados los Skrulls estudian sus poderes. Años después y en base a una profecía, y tras perder su imperio, la reina Skrull decide que es hora de comenzar una invasión. Los Skrulls comienzan a tomar el lugar de diversos superhéroes, celebridades, políticos y demás personas importantes del mundo. Es una invasión silenciosa que poco a poco va tomando acciones para debilitar a la Tierra. Incluso se menciona que grandes eventos marvelianos fueron causados por Skrulls. Avengers Disassembled para separar a los Avengers, House of M para eliminar a los mutantes ya que eran demasiados y no podían pelear con ellos, Civil War para abrir una enorme brecha entre los héroes, y algunas otras acciones o actos importantes. En un arco de New Avengers hay un enfrentamiento con Elektra, y se descubre que esta en realidad era un Skrull. Esto pone en alerta tanto a los New Avengers como a los Mighty Avengers. Comienzan investigaciones, hay desconfianza por todos lados, ya que los Skrulls son prácticamente indetectables y no saben quién de ellos podría no ser quien dice ser. En ese momento una nave Skrull comienza a caer en la Tierra salvaje, y los dos equipos de Avengers se dirigen a ella. Al llegar tienen una pequeña disputa, pero mientras discuten no saben que son víctimas de una trampa. Puntos importantes son atacados a la vez como SWORD, la tecnología de Tony Stark, por supuesto SHIELD, los Thunderbolts, el edificio Baxter, etc. En ese momento los héroes son más confundidos porque de la nave salen antiguas versiones de ellos, y mientras se enfrentan ese problema, la gran invasión Skrull se hace visible, y así básicamente veremos grandes combates, una historia que intenta estar llena de misterio y confundirnos, veremos que la invasión tiene éxito, prácticamente logran conquistar la Tierra, seremos testigos de momentos llenos de tensión y de los héroes intentando salvar al mundo con la ayuda menos esperada. La trama es muy llamativa y bastante interesante, se pudo haber usado de una manera genial. Honestamente creo que aquí había todo el potencial para que este fuera el mejor evento de Marvel. Podía desarrollarse una historia muy inteligente, llena de aristas y giros en la trama, con cosas que realmente el lector no esperara y momentos de acción sublimes, pero aquí viene el principal problema de Secret Invasion, no fue nada de eso. La trama se manejó de la manera más sencilla y básica posible. Todo el potencial que tenía se desperdició. Se limitó a ser una típica historia de invasión de marcianitos con muchos madrazos. Y eso no está mal, creo que por ese lado cumple bastante bien, es entretenida, pero se prometía demasiado. Creo que hasta la persona menos interesada o atenta se quedaría con ganas de más, porque esta premisa era un diamante en bruto. ¿Y por qué se desperdició? Hay varios motivos. Se decía que el evento estaba siendo planeado desde mucho tiempo atrás, pero se nota que no es cierto, o al menos no al nivel que estaban diciendo. La forma en que los Skrulls debilitaron la Tierra con los eventos anteriores es mencionada superficialmente. No lo vemos, no lo encontramos entre líneas, no es tangible. Pese a eso, el inicio establece bien que la invasión es un momento muy crítico y complicado. La maraña, aunque artificial, estaba echada a andar para que esta situación fuera muy difícil de resolver. Y el desarrollo de la historia y su posterior conclusión lo hace ver muy fácil. Todo el gran plan de los Skrulls, toda esta premisa rimbombante, se resuelve de forma inmediata con un Deus Ex Machina. Además, la tensión, el suspenso y la intriga que hay en el inicio se pierde conforme avanza la historia, porque hay muy pocos giros, muy pocos personajes importantes realmente fueron intercambiados, y casi ninguna de las cosas que hacen los Skrulls son sorpresivas. La historia en general tiene un buen ritmo y consigue momentos de acción muy buenos. Hay grandes combates y cosas que visualmente están muy geniales. Una cosa curiosa a destacar es que en esta obra hay una muerte importante.
pero para ese año la muerte en el cómic superheroico ya es algo que no importa, y realmente a muy pocos lectores les llegó. Los personajes a lo largo de la historia son como piedras, prácticamente todos se expresan igual y no tienen desarrollo, a excepción de unos cuantos que cambian bruscamente de status quo. No hay mucho más que decir, es una historia francamente decepcionante. Si lo hubieran vendido simplemente como un evento de acción hubiera dejado un mejor sabor de boca, pero bueno, al menos es un evento que se puede leer sin bostezar o sufrir. El arte está hecho por Leinil Francis Yu, un artista que trabajó en el volumen 1 de Wolverine, en una etapa de Hulk y en una obra de Miller llamada Superior. Su dibujo para este cómic funciona bien, aunque no es precisamente destacable. Muchos le notarán algo extraño, ya que aquí está entintado por otra persona, Mark Morales. Esto hace que su dibujo se vea bastante diferente, un poco más definido, pero ligeramente estático. La narrativa avanza medianamente bien, no es la más fluida, pero consigue dar a entender lo que está pasando. Los colores son de Laura Martin, la cual es una colorista que me gusta bastante en Marvel, queda muy bien para cómics de este tipo. En general el apartado artístico es bueno y se disfruta. Tú dime en los comentarios qué opinas de la historia, de Bendis, de Yu, del video y todo lo que quieras. Sigue en This is Comic.